Estamos nuevamente transmitiendo por Facebook y por Instagram esta actividad, ¿no? Este espacio destinado a simplemente conversar, discutir, aproximar, plantear hipótesis acerca de lo que nos permite vivir cada vez mejor y mejor. Ya los que son habitués de este espacio, aquellas personas que siempre están conectándose, ¿verdad? Por ejemplo, hay ya algunos aquí conocidos que se están conectando, saben que es una maravillosa oportunidad, una oportunidad extraordinaria de poder constatar, poder contrastar lo que son afirmaciones, digamos, generales o lo que son afirmaciones desde el punto de vista de las disciplinas científicas, que si bien no son perfectas, como siempre decía nuestro querido inolvidable Mario Bunge, don Mario Bunge, ¿verdad? Es lo mejor que tenemos. Es lo que nos ha dado pistas cada vez más seguras de por dónde vamos transitando, de por dónde es que vamos desarrollando las cosas, ¿no? Un abrazo para Natalia y también por allí se asomó alguien más, ¿no? Por aquí también un gran saludo a los que se están incorporando por Instagram. Tal vez lo tengo un poquito más abajo porque necesito utilizar el cargador. ¿Y cuál es la intención? La intención es que podamos despejar el panorama, que podamos simplificar la enorme complejidad que significa vivir, la enorme complejidad que significa sobrevivir, aunque nos parezca un poco extraño, ¿verdad? Convivir y vivir con dignidad, con amor, con felicidad. Y para ello simplemente lo que vamos es recopilando aquellos elementos que podemos decir, podemos estar casi seguros de que esto es así. Y ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque en realidad hasta ahora lo que llevamos es que hay una sola cosa que podemos afirmar contundentemente, y como digo, por ahora también, que es mañana va a ser hoy. Por lo tanto, si usted quiere tener un buen presente, si usted quiere tener un buen aquí y ahora, asegúrese de planificarlo. Asegúrese de hacer el esfuerzo necesario para que sus decisiones se monten sobre el caballo de la vida y no que el corcel lo vaya a zumbar al piso porque no se preparó, porque no tuvo el entrenamiento adecuado, porque le dio flojera o por cualquier otra cosa. Hay que estar claro en eso, ¿verdad? Tenemos que estar clarísimo en eso, mi querida Daila, mi querida Natalia, ¿verdad? Hay que saber pulsar la vida, darle cuál es el peso específico que realmente tiene. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Lo podemos hacer en grupo, lo podemos hacer como veremos en sucesivas generaciones, como ustedes quieran. Pero hay que aprender a tomarle el pulso a la vida. Si no, la vida nos lleva por delante como un río desbocado y no sabemos qué hacer, ¿no? Por eso es una clave importante estar montado en eso y no suponer que la suerte o cualquier otra cosa nos va a dar la solución. Un gran abrazo para Arturo. Bienvenido. Bienvenido, compañero. Bueno, fíjense, el tema de hoy precisamente se generó en una conversación que tuve el sábado o el domingo con un amigo mientras estábamos comiendo allí un shawarma de camarones. Divino, divino, divino. Estábamos en un sitio bien chévere allí en Tumbaco, donde vivimos,
Y entonces este amigo me dice, la personalidad se nace o se hace. Entonces la primera cosa que tengo que notar es que es un dilema, ¿verdad? Un dilema es cuando yo tengo dos opciones y no sé cuál de las dos elegir. Pero ahí es donde aplicamos una formulita que es esencial, por ejemplo, para nosotros que con Neurocode sí hemos descubierto que las formulitas son buenísimas y nos amplían las posibilidades. ¿Por qué? Porque nos simplifican la complejidad de la vida. Las formulitas nos simplifican la complejidad de la vida y esa es la gran ventaja, por ejemplo, de las matemáticas. Esa es la gran ventaja del lenguaje y esa es la gran ventaja del lenguaje científico, el lenguaje filosófico, que nos va, digamos, como desgranando lo que son los distintos ingredientes que tiene la vida y que esos ingredientes están ahí antes de que nosotros llegáramos a este planeta, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo le decía, bueno, me estás planteando un dilema. Y los dilemas se resuelven con esta formulita. La O es redonda, cerrada y aburrida. La I es elegante, es abierta, elegante y brinda opciones. Entonces, cuando usted esté ante un dilema, o un trilema o cualquier cosa, fíjese a ver si cabe una I. No se vaya por la O de una, no se vaya por la O de una, sino que fíjese a ver si las dos pueden comulgar y formar equipo. Y eso es lo que la ciencia ha descubierto con respecto a todo lo que nos ocurre, ¿verdad? Ya sea físicamente, ya sea mentalmente, ya sea socialmente, ya sea espiritualmente. ¿A qué obedece? A que en primer lugar ya sabemos que nuestra configuración no cae del cielo. Nuestra configuración viene del encuentro de espermatozoide y óvulo de nuestros padres que al unirse nos conforman como individuos, como personas, ¿verdad? Como ser vivo, más bien, ¿verdad? Porque persona no puede quedar grandote, ¿verdad? Como dice Natalia, planificar, ejecutar y modificar cuando sea necesario. Exactamente. Cuido, mantenimiento y reparación oportuna. También lo llamamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Ya sabemos que hay un código genético. Es decir, que hay un ADN donde está escrito nuestra potencialidad. Para lo que sea. Ahí está escrito nuestra potencialidad. Ahora, ¿qué ocurre en estos genes? Estos genes, que se han identificado, ¿verdad? Genes, son, cada gen fabrica determinadas proteínas. Entonces, por lo tanto, cada gen tiene una función como la función que tienen las letras en el lenguaje. Entonces, para yo armar una palabra, es decir, para yo armar un comportamiento, ya sea saludable o enfermante, para yo armar ese comportamiento lo necesito hacer a partir de los genes. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Ecuatoriano y aeronáutico tienen exactamente las mismas letras. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre un ecuatoriano, es decir, un nativo de Ecuador, y un aeronáutico, alguien dedicado a volar, ¿no? A volar con los aparatos. Pero no es un pájaro. Entonces, wow, ¿cómo es eso? Lo mismo pasa con el código genético. Las permutaciones, las combinaciones entre esos distintos genes son lo que van a producir lo que somos, lo que hacemos. Ahora bien, hay otro descubrimiento también. ¿Por qué? Porque entonces, cuando se descubrió eso, los genetistas se entusiasmaron y dijeron, todo es genético. Aquí no hay más nada. Entonces, la cuestión es dar con los genes, transformar esos genes y curamos las enfermedades, por ejemplo. No es tan sencillo. Bajémonos de esa nube. ¿Por qué? Porque más recientemente se descubrió lo que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética?
La epigenética es aquellos factores que hacen que determinados genes se expresen, es decir, se manifiesten o no se manifiesten. Esa es la epigenética y químicamente está bien esbozado, bien analizado cómo es que eso se produce a través de unos compuestos que se llaman histonas, ¿verdad? Y grupos metilo que modifican la respuesta del ADN y entonces el ADN se abre o se cierra bajo la influencia de ese ambiente. Ahora, ese ambiente que en principio es energético bioquímico, ¿verdad? Cuando nosotros lo vamos armando en sucesivas operaciones y nos vamos dando cuenta de cuando estamos hablando de una persona como tal, tiene que ver con el ambiente de nuestras relaciones con el afuera. Cómo influye, por ejemplo, la alimentación, cómo influye el movimiento, cómo influye la temperatura, cómo influye la presión atmosférica, cómo influye la carga de cositas que hay en el aire. Por ejemplo, hoy en día que está cargado el aire en algunos lugares de coronavirus, de Omicron, entonces, bueno, la gente se puede enfermar. ¿Ya? Entonces, fíjense que el ambiente juega un papel clave, un papel muy importante en todo esto. Entonces, tenemos por un lado genes y tenemos ambiente. Y en ese juego, en ese juego que podríamos llamar, que es como una especie de juego de ping-pong, ping, ping, ping-pong, 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 ¿verdad? En ese juego de ping-pong, ¿qué va a surgir? Observemos un bebé recién nacido. Bebé recién nacido no sabe quién es, no sabe que existe el tiempo, no tiene control sobre su musculatura voluntaria, sino que todo eso lo va estableciendo en la medida que ese juego de ping-pong entre los genes y el ambiente se va produciendo. ¿Y qué hay en el ambiente? Aparte de temperatura, presión, todas esas cosas. Personas. Esos gigantes que nosotros de pequeñitos vemos, aquellos gigantes, papá, mamá, entonces empiezan a enviarme mensajes en determinado idioma hasta que yo conecto, ¿verdad? Lo que están diciendo con acontecimientos que tienen que ver conmigo y acontecimientos que tienen que ver con el ambiente. A eso nosotros lo llamamos mente. ¿Ya? A esa configuración de crear un mapa de la vida dentro de nuestras cabezas, a esa realidad virtual que construimos en nuestra cabeza, es lo que llamamos la mente. Que en realidad, si te pones a ver, no es un sustantivo, no es una cosa, sino que es un verbo, es decir, es una propiedad. Está en continua transformación y en continuo movimiento. Por eso es que podemos decir, sí, se nace y se hace en una actividad dinámica continua y permanente que va ocurriendo en la medida en que nosotros vamos viviendo. Y ese proceso no para nunca, ese proceso no se detiene en ningún momento, ese proceso continúa hasta, y esto es una afirmación por ahora, hasta que nosotros morimos. Es decir, entonces, nuestra personalidad, es decir, la expresión mental de la persona, podríamos llamarlo de esa manera, la personalidad es la expresión de la persona que somos siendo. Entonces, por lo tanto, ese proceso se va desarrollando y se va expandiendo en la medida que vamos viviendo. Por eso, siempre podemos cambiar, siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer, mentalmente hablando, ¿verdad? Y esa es una gran maravilla, esa es una gran noticia, ¿verdad?
Yo he tenido personas de más de 80 años que han hecho cambios fundamentales en su vida. ¿Ya? A tal punto de que incluso hasta modifican sus memorias, sus recuerdos, y son catalogados de otra manera diferente y por lo tanto experimentan una enorme felicidad, aunque hayan pasado muchísimo trabajo y muchísimo sufrimiento a lo largo de su vida. Precisamente porque esa flexibilidad operacional de nuestra mente hace posible que eso sea así. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que podemos rescatar, ¿verdad? De esta conversación como una prueba, como un elemento a tomar en cuenta, ratificado por diferentes ciencias y por diferentes filosofías, que nos permite abrirnos a la vida. Ahora, ¿qué nos ayuda a eso? La simplificación de esa complejidad. Y fíjense que el otro elemento importante es entonces cómo reaccionamos nosotros mentalmente frente a esa interacción entre los genes y el ambiente. A eso lo estamos denominando estrés. Es decir, la tensión que se crea entre nuestras expectativas y lo que está ocurriendo es el estrés. Entonces fíjense que esa tensión que hace me moviliza a hacer cosas. Cuando yo estoy viendo oportunidades, cuando yo estoy viendo retos interesantes, cuando yo estoy viendo desafíos que valen la pena abordar. En ese momento yo puedo decir entonces, estoy en estrés bueno, estoy en estrés saludable. Y curiosamente, ¿verdad? Fíjense que las siglas de estos 4 elementos que he estado mencionando, genes, ambiente, mente, estrés, forman la palabra game o game en inglés, que significa juego. Y por eso nosotros decidimos llamarlo el juego de la vida. Entonces, esta es la formulita que te permite entender el juego de la vida. Ya sé. ¿Cuál es mi carga genética? ¿Cómo la estoy poniendo a prueba con el ambiente? Mi mente, que cuando ya yo voy alcanzando cada vez más autonomía, puedo tomar decisiones acerca de alguno de los dos, ya no depender de unos padres, de unos profesores, de unos influencers, de unos marqueteros, de unos especuladores. No, sino que ya yo puedo decir, espérate un momentico, yo determino el grado de estrés que puedo manejar y por lo tanto me alejo de aquellas situaciones que no puedo manejar y me acerco a aquellas situaciones que sí puedo manejar. ¿Qué otro elemento también nos ayuda en esto? Otro elemento que nos ayuda en esto es lo que nosotros hemos llamado en los equipos de Neurocodex las vocales, la fórmula de las vocales, otra fórmula, ¿verdad? Otra fórmula más. ¿Qué es la fórmula de las vocales? Bueno, A, E, I, O, U. ¿Y cómo lo interpretamos? En función de cuál es la dinámica que entonces sigue nuestro sistema nervioso central para hacer posible lo que hacemos. Entonces tenemos que la A significa afuera. Es decir, la energía que nosotros tomamos y almacenamos para hacer cosas viene de afuera, no viene de adentro. Viene de afuera. Adentro lo que hacemos es almacenarla, guardarla, convertirla en energía potencial, que es lo que nos distingue como seres vivos. Una energía potencial que nosotros podemos poner en marcha y convertirla en energía cinética y energía calórica según las necesidades, ¿no? Entonces esa es la afuera. La E significa experiencia, es decir, ¿qué es lo que yo vivo en particular? Y fíjense que esto es muy importante porque nosotros vivimos el mundo desde nosotros. Nosotros vivimos la vida de nosotros. Por eso es que fíjense, hemos caído en tantas locuras, ¿no? Y en tantas desmesuras.
de creer que los seres humanos somos unos seres especiales y tal, que estamos por encima de la naturaleza y tal, que sé yo. Cuento chino. Nosotros somos un elemento más de la naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos que obedecer las reglas del juego de la vida, las reglas del juego de la naturaleza, para que nos vaya bien. Si las violentamos, si queremos pasar por encima de ellas, nos estrellamos. Y hasta corremos un riesgo de muerte en algunos casos. ¿Ya? Entonces, esa experiencia, yo tengo que tener consciente que es mi experiencia. Y que esa experiencia se va a convertir en la I, que es la imaginación. Es decir, ¿qué hago yo en mi mapa? ¿Cómo yo reformulo esos datos que vienen de afuera en función de mis cosas propias, en función de mis genes, en función de mi experiencia con el ambiente, en función de lo que tengo adentro? Esa es la razón por la que, por ejemplo, nosotros hablamos castellano y los chinos hablan chino. ¿Por qué un chino habla chino? Porque sus padres le hablaron en chino desde chiquitico. ¿Por qué nosotros hablamos castellano? Porque nuestros padres nos hablaron en castellano desde chiquito. Sí, somos seres de sugestión, nos sugestionamos con eso, nos sugestionamos con las experiencias, porque filtramos entonces de la afuera solo voy a tomar esto, porque hay limitantes en nuestra experiencia, ¿no? Y entonces eso lo voy a convertir en imaginación y de la imaginación paso a la O, A, E, I, O. ¿Y qué me dice la O? La O me dice operaciones en primer lugar. ¿A qué llamamos operaciones? A la transformación de esa imaginación, representaciones visuales, auditivas, kinestésicas, lingüísticas. Todas esas representaciones las convertimos en memorias. Memorias como la memoria de la computadora, no como cualquier memoria. No como la memoria de recordar, no. Como la base de datos a partir del cual yo voy a hacer la segunda O, que es la opinión. Nosotros somos seres que opinamos. Opinamos, fíjense, muy importante. ¿Cuál es el seguro y por qué yo siempre les hablo de ciencia? Porque la ciencia se inventó un seguro. ¿Para qué? Para que esa opinión sea la más valiosa posible. Porque yo digo, no, es que yo opino, no, es que yo creo, y esto lo vimos todos los días, ¿verdad? No, yo no creo eso. ¿Y quién eres tú para creer o no creer? Tú vas a seguir tu experiencia, vas a seguir tu imaginación, vas a seguir tus operaciones. O sea, esa opinión viene de ti y es la tuya. No tiene que ver nada con la realidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces negociar se hace tan difícil. ¿Por qué? Porque tendemos a creer que nuestras opiniones son verdaderas. Y no, nuestras opiniones son opiniones. Entonces, ¿qué hace la ciencia para asegurarse? Primero, discute hasta el cansancio, hasta lograr que todos digan sí, esto es así. Ahí está el sol, la Tierra gira alrededor del sol, ya hay acuerdo, todos ya estamos de acuerdo en eso, la comunidad científica. Y en segundo lugar, buscar una demostración independiente de nuestras opiniones. ¿Cómo obtengo una demostración independiente? Con un registro, con un aparato que registra, que es una experiencia. Ojo, todos esos aparatos que hemos inventado, telescopios, etcétera, el mismo celular, la computadora, todos esos aparatos son extensiones de nuestros sentidos. ¿Para qué? Para captar más, sabiendo que nuestros sentidos son limitados, ¿no? Pero son extensiones. Ok, entonces aquí, exacto. Ok, entonces esa es la operación y la opinión. Y después viene la U. ¿Qué significa U? Unión. ¿Qué es unión? Que yo retorno esa información y esa energía a la afuera. Entonces fíjense que se establece un juego de ping-pong entre cada uno de nosotros y el resto de la naturaleza.
un juego de ping-pong, ping, ping, ping. Por ejemplo, los astrólogos dicen que la posición de los astros y el momento del año influye sobre nosotros. Yo no sé si tienen razón o no. Faltan las verificaciones, como les digo, empíricas y el que la comunidad científica lo acepte. Pero a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón, a lo mejor no. No lo sabemos. Eso forma parte de lo que dudamos profundamente. Lo dudamos profundamente. Pero sí hay una verdad detrás de eso. Que nosotros estamos insertos en la naturaleza. Y que hacemos intercambio permanente con ella. Y el cielo es la naturaleza. Los astros son la naturaleza. Y hoy en día que ya sabemos, por ejemplo, que no solo se trata de un juego material, sino que es un juego energético, y que, por ejemplo, han descubierto los científicos que se meten en los detalles de buscar las partículas más chiquiticas, que, por ejemplo, dos partículas pueden estar en comunicación independientemente de tiempo y espacio. Bueno, no sabemos cómo el agujero negro que está allá en la galaxia no sé cuánto, a miles de millones de años de luz, tenga alguna influencia sobre nosotros. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sospechamos es que si tiene influencia, como que no nos damos mucha cuenta de eso, ¿verdad? No nos damos mucha cuenta de eso porque no lo podemos registrar con nuestros aparatos actuales. Y por eso es que no forma parte de las disciplinas científicas. Ni la astrología y otra serie de cosas. Ahorita hay un arroz con mango en esta discusión de qué es pseudociencia, qué es ciencia, qué es protociencia. Hay toda una discusión allí fabulosa, tremenda, interesantísima, donde yo me meto a cada rato, doy mi opinión a cada rato, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí hay cosas que nosotros sí tenemos consistencia. Y esas cosas donde tenemos consistencia nos permiten sentirnos seguros. Yo le comentaba a alguien en estos días que imaginemos por un momento que las casas se movieran y que cuando usted sale en la mañana y va a regresar en la tarde no sabe dónde está su casa. ¡Wow! Sería insostenible, ¿verdad? Entonces, esa creación de patrones es lo que nos hace creer que nuestra personalidad es inmutable. Si nosotros nos quedamos únicamente en reiterar aquello que ya sabemos, entonces, antes la gente decía, esa es la personalidad del individuo. Pero en realidad no es que sea su personalidad, es que actúa con rigidez. ¿Ya? Es que le cuesta abrirse a nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Y eso es la mayoría de la gente. Se supone que es entre un 85 y 90% de las personas tienden a estabilizarse alrededor de sus primeros 7 u 8 años en cuanto a la vida afectiva y en cuanto a la vida de relación. 85-90% de las personas. Y entre un 10 y un 15% de las personas son los que llamamos líderes. Hay personas que entonces dicen, no, es que yo voy cambiando permanentemente y me voy ajustando a los escenarios. Y ajustarse a los escenarios es lo que hoy en día llamamos el contexto, la contextualización. Que yo me pregunte en este momento de mi vida dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir y qué me está ofreciendo el ambiente como cambios interesantes para yo seguir moviéndome. Eso es contextualizar. Ir al ritmo, ¿verdad? A través de que voy conociendo esas pautas, voy conociendo esas reglas de juego de la vida y entonces me voy moviendo con ellas. Esa es una personalidad flexible. Fíjense que esta crisis, podríamos llamarla así, ha llegado a tal punto de que hay muchas teorías psicológicas y propuestas de quiénes somos que desaparecieron de su diccionario la palabra personalidad.
sino que simplemente pues es un fluir, ¿no? Gracias, Natalia, por esas palabras. Nelly, Chucky. Entonces, cuando uno mantiene eso de genio y figura hasta la sepultura, está operando con una rigidez que no se acompaña de la vida como tal. La vida como tal está en permanente cambio. Fíjense, por ejemplo, hay gente que no se pudo adaptar a la llegada del COVID. No se pudo adaptar. Personas, por ejemplo, que entraron en crisis. ¿Por qué? Porque no tenían la flexibilidad contextual para decir, bueno, llegó esto, ¿qué hago? Uso mi tapaboca, tomo las medidas, etcétera, etcétera, y sigo con lo que pueda, o a veces me toca tiempo de espera, o a veces me toca tiempo de acción, y ir tomando las medidas que corresponda, pues en ese análisis del contexto y sabiendo cuáles son mis recursos. Recuerden, nuestros recursos son las vocales. Afuera, ¿cuáles son los recursos externos? Experiencia, cómo están mis oídos, cómo está mi vista, cómo está mi gusto, cómo está mi tacto, cómo está mi lenguaje. Imaginación, cómo planteo opciones de posibilidades en mi imaginación de cambiar de imágenes, de cambiar sonido, de cambiar sensaciones. Operación, cómo transformo, eso es lo que llamamos inteligencia, es decir, capacidad de resolver problemas, el problema de convertir esas imágenes, convertirlas en memorias. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones son las memorias PESA que nosotros sistematizamos, ¿verdad? Después la opinión. Mi opinión es la de hoy. Mañana la puedo modificar perfectamente. Si aparecen nuevos datos, nuevos elementos que me digan que tengo que cambiar de opinión, cambio de opinión. Eso es lo que caracteriza a la ciencia. Cambia de opinión. Fíjense, no es lo mismo cómo opinaba Galileo acerca de los cuerpos que cómo opina un físico actual sobre los cuerpos. No es lo mismo un médico en la época de Hipócrates que un médico actual. Entonces, esa capacidad para nuestras opiniones en función de las uniones, ¿verdad? El retorno con el afuera y el retorno con las conversaciones con los demás, con uno mismo, con toda esa serie de cosas que nos van haciendo crecer permanentemente. Por eso es que nosotros decimos, al día de hoy, ¿verdad? Tomamos las palabras sabias de Arturo Uslar Pietri cuando le preguntaron, ¿y quién es Arturo Uslar Pietri? Y él dijo, sigo los pasos de la persona que voy siendo. Esa es la gran clave. Esa es la gran clave para que usted pueda vivir cada vez mejor y mejor. Así que bueno, mis queridos amigos, esto será todo por hoy. Espero volverlos a ver el próximo miércoles, que puedan participar también de estas conversaciones. Y cualquier cosa, pues entran en el colegio, colegioneurocodex.com, www.colegioneurocodex, terminado en x.com, y allí tendrán muchísima más información con respecto a esto y también pueden, por ejemplo, solicitar, oye Luis, habla de tal tema, por ejemplo, tal tema en particular, o háblanos de un gran temazo, la cosmología, la política, la religión, o sea, cualquiera de las cosas que ustedes piensen que es digno de ser abordado por nosotros seres opinadores. Un gran abrazo y seguimos.